Tenemos que ya empezar aquí a grabar. Muy buenos días para toda la comunidad del Colegio de Cristo de Manizales. Es un gusto iniciar la serie de tertulias literarias de este año 2021. Nuevamente empezamos un recorrido de un año atípico, de un año virtual, pero eso no nos impide para seguir con nuestras actividades académicas y nuestra motivación a todos los estudiantes a fortalecer sus proyectos de vida, a fortalecer el proyecto de lectura y escritura, y este año con un tinte diferente, y es el fortalecimiento de los ejes pedagógicos de desarrollo humano. Hoy vamos a tener como eje central el eje pedagógico de desarrollo humano de competencias ciudadanas, educación para el ejercicio de los derechos humanos, la paz, que es liderado por el área de sociales. Nos acompañan en esta primera tertulia literaria la profesora María Cristina Ángel, docente del área de sociales, líder de todo el proceso de gobierno escolar, de personería escolar, Jerónimo Castañeda, Juan Manuel Benavides, Jerónimo Giraldo Castañeda, Juan Manuel Benavides Guerrero, Daniel Monsalve Arias, Luis Miguel Cardona Pérez, estudiantes de grado 11. Y nuestro gran invitado es de verdad un orgullo, es de verdad muy interesante para toda la comunidad conocer el invitado del día de hoy, el doctor Fernando Arcila Castellanos, el personero de Manizales. El doctor Fernando es abogado de la Universidad de Manizales, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, candidato a magíster en Derecho Público, candidato a magíster en Ciencia Jurídica, con más de 15 años de experiencia en el sector público. Ha estado en instituciones como la Policía Nacional, el último cargo desempeñado, asesor jurídico de la SIJIN, personero de Villa María, defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es coautor de 2 libros en Brasil, Sociedad de Consumo y Multidisciplinariedad Sostenible en Brasil, y Ciencias Sociales Aplicadas, Competencias, Desenvolvimiento Humano, publicado también en Brasil. Doctor Fernando, es muy importante para nosotros escucharlo hoy, esa hoja de vida tan interesante en cargos públicos y en ese cargo tan bonito como es ser el personero de Manizales. Bienvenido al Colegio de Cristo y este es su espacio y este es su tiempo. Gracias, doctor, por habernos dicho sí a esta convocatoria. Un cordial saludo a ustedes, profesora, a la profesora Liliana, a la profesora María Cristina, asimismo a todos los estudiantes que se encuentran aquí conmigo acompañándome, a todos aquellos que se hacen partícipes de esta transmisión tan importante, precisamente de hablar de liderazgo, de lectura, de escritura, de todo este tipo de ingredientes que hacen que un ser humano obviamente pueda generar de alguna manera aportes a la sociedad. La verdad es que me encuentro muy agradado de que el Colegio Colcristo me haya invitado a esta interesante tertulia, además porque yo pertenezco a esa comuna donde se encuentra ubicado el colegio y tuve la oportunidad de tener muchos amigos egresados del mismo, y en ese sentido siempre he reconocido a esta institución como una institución que le ha aportado mucho a la construcción de ciudad.
Insisto, muchos compañeros míos, muchos amigos son egresados de allí, toda vez que incluso yo estudié en uno de los colegios cercanos, que es el Colegio Nuestra Señora de Fátima, antes llamado Bieso o incluso Urbano Ruiz, el Colegio de la Policía Nacional, y allí tuve la oportunidad de estudiar y precisamente también de intercambiar mucho con la institución educativa en la que hoy nos encontramos. En ese sentido, y dadas pues las dinámicas que me pidieron, quiero contarles un poco de quién es Fernando Arcila Castellanos. Fernando Arcila primero es un manizaleño. Él es hijo de papá pacoreño y mamá de Marulanda. Entonces, digamos que de alguna manera también tengo arraigada la región, incluso parte del norte y del occidente de Caldas, pero nací en Manizales y toda la vida he vivido en la ciudad de Manizales. Como les dije, tuve la oportunidad de estudiar durante todo mi bachillerato y primaria en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Allí fue un lugar en donde, primero que todo, pude aprender demasiado de valores, de principios, de disciplina especialmente, y en donde también pude acompañar varios procesos de liderazgo. La verdad, allí me lograron formar o continuar formando como persona, pero adicional a ello también como una persona que iba a salir a la sociedad a aportarle. Y en ese sentido, con la disciplina que se me dio allí, con la educación y la pedagogía que se me entregó en esta institución educativa, digamos que logré en cierta medida ser lo que soy ahora. Bueno, desde esa época empezaron a preocuparme varios asuntos, precisamente porque a esa institución y además con el rol de mi papá en ese momento, que era pertenecer a la Policía Nacional, me enteraba de muchas situaciones que sucedían en nuestra ciudad, muchas problemáticas sociales, muchas problemáticas de delincuencia, muchas problemáticas de vulneración a derechos. Y en ese sentido, pues, busqué de alguna manera empezar a aportarle a la ciudadanía. Tuvimos pues varios grupos de jóvenes en donde incluso aportábamos más desde el área espiritual, en donde tratábamos de llegar a varios jóvenes, a varios muchachos, precisamente que estaban siendo invitados a tal vez adelantar actividades que provocan daño en la salud, en su integridad personal. Tratábamos de acercarlos incluso más a Dios. Y en ese sentido, también se haría honor a ese nombre de Cristo. Creo que es muy importante partir de esto, de que lo que es Fernando Arcila hoy y lo que ha sido precisamente se lo debe a Dios. Yo soy el resultado de ser un joven que le creyó a Dios desde muy pequeño. Incluso desde muy pequeño he estado mucho en las cosas de Dios. Y en ese sentido, pues el nombre que ustedes tienen como institución educativa me parece maravilloso, porque sería el mejor camino precisamente para poder conseguir lo que queremos, para poder alcanzar nuestros sueños. Cristo, Dios, es el mejor camino. Y en ese sentido, quiero decirles que desde mi experiencia, les indico que créanle a Dios, crean en ustedes, crean en sus sueños y crean de que Él les va a ayudar a cumplirlos. Entonces, volviendo al tema, pues tenía un grupo de varios jóvenes líderes en donde aportábamos desde lo espiritual a varios chicos y obviamente también los recogíamos y tratábamos de arroparlos para que no se encontraran con situaciones complejas.
Pero digamos que ya una vez egresado del colegio y empezada ya una vida adulta, pues lo que sucedió es precisamente saber de qué forma podemos aportarle a la sociedad. Entonces, digamos que frente a varias alternativas que tenía, una de ellas que estaba muy cercana en mí era pues la Policía Nacional. Yo quería ser abogado, pero la verdad, digamos que la capacidad económica de mi familia no era la mejor. Y en ese sentido, digamos que tenía muy a la mano una institución muy bonita que aprecio mucho, que era la Policía Nacional, y además porque era una institución en donde mi papá pues ya había estado y era una institución que conocía, era un camino que yo ya conocía. Allá tuve la oportunidad entonces de ingresar. Me presenté teniendo 17 años de edad. Logré ingresar a la institución. De allí, en el curso o en el estudio que realizamos al interior de la escuela Alejandro Gutiérrez, éramos 600 aquí en Manizales. Y ahí sucedió algo muy particular porque, pues digamos que la policía, de hecho, pues no es lo que muchos pensarían. La policía en realidad es una institución en donde se estudia demasiado y especialmente de leyes. Entonces fue muy pertinente llegar allí porque al llegar allí, pues logré ocupar los primeros lugares dentro de los estudios que realizaba. Entonces, estábamos divididos como por grupos de trabajo de 150 personas, de 150 estudiantes. Y yo logré ser el primero de ellos dentro de esos 150 personas. Y en ese sentido, pues al lograrlo y al ser el primer puesto de ellos, me dieron un cargo de responsabilidad que se llamaba ser el brigadier mayor. Lo que quería decir era que yo me debía encargar de 149 personas más y debía liderarlos, debía darles instrucciones, debía indicarles varias cosas. Allí pues empecé también a fortalecer un poco más el gusto por el derecho. Finalmente terminamos el curso. De los 600 estudiantes que estuvimos ahí, yo ocupé el segundo puesto de todos los 600 y obviamente pues también ello trajo como consecuencia de que me dieran la posibilidad de escoger dónde quería quedar o dónde quería ejercer mi función desde la Policía Nacional. Me enviaron a algunos municipios como Anserma Caldas, como a Arboleda Caldas, no sé si algunos lo referencian, pero Arboleda Caldas es un corregimiento del municipio de Pensilvania en donde ha existido la principal toma o la toma más catastrófica más bien que ha acaecido en Caldas. Yo no estuve en esa época de la toma, estuve un poco después, pero también las situaciones de inseguridad que se presentaban allí eran complejas. Digamos que ese momento incluso en donde estuve en Arboleda Caldas fue un momento en donde se me permitió reflexionar mucho y donde empecé a gestar esa transición de estar en la Policía Nacional, pero de empezar a profesionalizarme aún más y empezar a estudiar. Entonces, una vez llego a la ciudad de Manizales, ya para una especialidad que es la SIJIN, que son los investigadores, pues allá empiezo a estudiar. Y aquí este es un punto muy neutral de lo que yo quiero y del mensaje que quiero brindarles a todos ustedes. Yo estaba en una institución en donde estaba cómodo. Estaba en una institución en donde ganaba un salario cómodo que me permitía vivir, que me permitía pues adelantar todas las actividades que tengo. Pero lo que quise fue no quedarme en esa zona de confort y avanzar, dar un paso adelante. Es más, en esa época era complejo estudiar al interior de la institución y era uno de los pocos que estudiaba.
y ello implicaba obviamente de que mi esfuerzo fuese mayor. Entonces logré estudiar en la Universidad de Manizales como abogado, empecé mi carrera, pero a su turno también adelantaba un muy buen trabajo en la institución. La verdad es que el compromiso permanecía, el compromiso continuaba, porque era muy necesario, obviamente, mostrar unos muy buenos resultados para continuar con la academia. Logré ser abogado al interior de la institución. En la universidad me fue muy bien. Incluso ahí logré escribir un artículo científico. Fue una investigación que realicé respecto al municipio de Marmato Caldas. Para aquellos que de pronto no lo referencian, es un municipio muy rico porque está sobre una montaña de oro, pero cuyas desigualdades son enormes. Entonces ahí es donde uno advierte las contradicciones de la vida. Hice esa investigación allí, me gradué como abogado en la Universidad de Manizales y finalmente eh, con, seguí en la institución, seguí en la Policía Nacional y dije, hay que ir más allá, tenemos que salir también de ese grupo grande que somos los abogados y tenemos que profesionalizarnos aún más y por eso decidí también hacer una especialización. Y en este caso fue una especialización pues que me demandaba también mucho esfuerzo porque tenía que salir de la ciudad y obviamente mi labor de funcionario público en ocasiones me lo impedía, pero lo logré, saqué la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia, que para los abogados o muchos de los abogados es una de las mejores universidades frente a esa materia, frente a la materia del derecho. Lo logramos, también nos fue muy bien y ya logramos o tal vez hicimos esa transición a la que me empecé a preparar, como bien les conté, desde el corregimiento de Arboleda a crecer aún más, a crecer aún más. Tomé la decisión de irme de la institución. Allí en la institución también logré ganar un concurso de méritos dentro de la institución. Entre 25.000 personas, solo ascendíamos 5.000 y yo estuve dentro de los 5.000. A través de un concurso de méritos gané y ascendí al grado de subintendente, pero finalmente, ya una vez agotados varios estudios, pues lo que hice fue adelantar mi salida. Y una vez salí, que fue también otro paso importante, porque era también salir de una zona de confort, en donde próximamente, si estuviese hoy aún en la institución, me quedarían solo 10 años para pensionarme. Pero ahí tomé una decisión de vida, y era una decisión, si quería continuar allí, obviamente, pues haciendo un buen trabajo, adelantando buenas actuaciones en una institución buena, en una institución en donde se me daba el dinero pues para satisfacer mis necesidades, o si quería seguir creciendo aún más, pero ya desde el liderazgo empezar a cambiar realidades. La decisión fue difícil, la decisión me tomó muchos días tomarla. De hecho, 2 días después, 2 días posteriores a ello, hasta les cuento en la intimidad, lloré precisamente porque era una institución y lo sigue siendo una institución muy valiosa para mí. Pero yo quería aportar mucho más a mi sociedad y por eso me fui. Eh, Pese a que muchas personas manifestaban que tal vez estaba perdiendo una estabilidad, pero fue un riesgo que asumí y del cual hoy día me siento orgulloso porque lo logré, porque fue una decisión importante. Una vez tomada la decisión, logré concursar de inmediato a la Personería Municipal de Villa María y a través de concurso de méritos gané dentro de alrededor de un poco más de 150 personas, quedé en primer lugar y por eso fui electo el primer personero del municipio de Villa María, elegido por
por concurso de méritos, el primero en la historia. De manera concomitante, incluso yo estaba buscando y tenía mi sueño en ser el personero de los manizaleños. De hecho, en su momento cuando concursé a María, pues también concursé de manera concomitante a Manizales. Gané también el concurso en Manizales, digamos que el proceso lo terminé, pero no quedé en primer lugar, quedé en alrededor de un séptimo lugar dentro de todos los que estábamos concursando, porque ahí se evaluaban perfiles, se evaluaban experiencia, estudios y obviamente habían personas mejor ubicadas en ese sentido que yo, porque yo estaba pues muy nuevo aún en el tema académico e incluso de experiencia, al menos frente al ejercicio de abogado. Pero fue un ejercicio muy importante porque fue un ejercicio que marcó la pauta para que hoy día sea el personero de los manizaleños. Hace 4 años tuve en mi mente, en mi pensamiento, esa visión de estar sentado acá. Y les quiero contar algo, de hecho, también muy confidencial. Yo dije, de hecho, pues tenía muy buen contacto con la personera anterior, con todos los personeros, éramos muy unidos, pero yo nunca quise entrar al despacho desde donde les estoy hablando. Porque dije, cuando entre, voy a hacerlo como el personero de Manizales. Y eso que se gestó en mi mente, eso que se gestó desde hace 4 años, se logró hace alrededor de un año. Y eso es para invitarles también a que todo lo que ustedes puedan pensar en sus mentes, siempre entiéndanlo de que va a hacerse realidad. Siempre va a ser realidad. Porque si simplemente lo hemos logrado tener en la mente es porque existe, es porque es posible y por eso ustedes lo van a hacer realidad. El poder de la mente es muy importante y el poder de la palabra. Y si tú lo declaras con la mente y con la palabra, vas a lograrlo, vas a lograrlo. Entonces, de hecho, antes de ser el personero de los manizaleños, también gané un concurso de méritos a nivel nacional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como defensor de familia, pero renuncié a ese cargo y este fue otra de las decisiones arriesgadas que siempre tomo. Renuncié al cargo para un cargo en el que también era de carrera administrativa y pudiese esperar hasta los 62 años para pensionarme. Pero lo cambié por un cargo como ser el personero de los manizaleños, un cargo que solo dura 4 años, en donde no hay mucha estabilidad, pero en donde tal vez puedo realizar mayores aportes porque soy el líder de la entidad. Y en ese sentido, también me arriesgué y renuncié al cargo de carrera administrativa, pese a que incluso podía de alguna manera pedir una comisión, pero dije, no, yo quiero crecer más, ya tuve la experiencia, una experiencia también maravillosa, solo de 4 meses, pero una experiencia maravillosa en donde pude ayudarle a los niños, niñas y adolescentes, en donde conocí casos muy bonitos. Pero yo soy de los que siempre pienso en avanzar, no en retroceder. Soy de los que siempre quiere más. La verdad, frente a mis temas profesionales, soy insaciable porque precisamente considero de que el ser humano debe crecer en todas sus áreas y pues hay unas que el ser humano tal vez prefiere que otras y en este caso de mis preferidas son la académica y la profesional porque quiero todos los días crecer y crecer aún más. Entonces ya adentrándonos en este tema relacionado con el crecimiento, precisamente ahí toqué un asunto muy importante, que es el tema académico. También, como bien se hizo en la presentación, soy candidato a magíster en Derecho Público de la Universidad de Caldas, pero también candidato a magíster en Ciencia Jurídica de la Universidad Univali de Santa Catarina, Brasil. Han sido decisiones supremamente importantes para mí, porque generalmente cuando yo he decidido estudiar, no es que haya contado mucho con los recursos o que haya estado muy holgado para estudiar,
la verdad es que siempre ha sido tal vez pasos al vacío, pero realmente cuando he tomado esas decisiones las he tomado de manera consciente, diciendo, el estudio finalmente es una inversión y es una inversión que no genera detrimento. Si yo me compro un carro, obviamente me generará detrimento. Si yo me compro ropa, lo hará, pero el estudio siempre permanecerá. Y en ese sentido, esas decisiones que he adoptado, tanto de irme a ser el pregrado de abogado, como de especialista, como las maestrías, como de irme para Brasil incluso a estudiar sin mucho dinero, han sido decisiones que he dicho, finalmente yo no estoy tomando estas decisiones frente a algo que se acabe o frente a algo que se limite, no. Estoy tomando unas decisiones frente a algo que permanecerá en el tiempo. Un valor que nunca, o un activo más bien mío personal, que nunca se va a devaluar, que todo lo contrario, me va a ayudar a crecer más. Y en ese transcurso del estudio también he escrito algunos artículos científicos, pero como bien lo dijo la profe, tuvimos la oportunidad de escribir en coautoría 2 libros en Brasil. No les quiero pronunciar el nombre en Brasil, en portugués más bien, pero sí les quiero manifestar que ambos tienen 2 enfoques importantes. Uno de ellos, el primero de ellos, de hecho, escribí en Brasil y en Brasil ya nos están escuchando como de Río Blanco, porque escribí sobre la problemática de Río Blanco. Obviamente lo introdujimos en ese libro macro que hicimos entre varios compañeros, que busca precisamente generar conciencia frente a la sustentabilidad, frente al desarrollo sostenible que tenemos en el mundo. Y otro, pues tiene que ver con un tema muy importante que es el tema de la gobernanza, el de las ciencias aplicadas. Precisamente ahí yo tuve la oportunidad de hablar en términos de gobernanza, que rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, la gobernanza simplemente implica de que en todas las actuaciones, en todas las decisiones del Estado, deben estar partícipes los distintos actores que se benefician o que se ven afectados con ellas. Entonces, para ejercer la gobernanza se requiere un escenario en donde se vincule a la sociedad civil, en donde se vincule a la empresa privada, en donde se vincule la academia, en donde se vinculen a los líderes, en donde se vinculen a los estudiantes, en donde se vinculen a todos, para que entre todos podamos generar aportes al Ejecutivo, al gobierno, para que éste pueda decidir. Entonces, más o menos eso fue lo que yo logré escribir. Pero lo que me ha permitido escribir es precisamente también mis buenos hábitos de lectura. La verdad es que desde niño, leía muchas obras, especialmente de Gabriel García Márquez. De hecho, el colegio nos incentivaba mucho a esas obras. Todavía tengo los libros desde pequeño en donde mirábamos El general no tiene quien le escriba, El general en su laberinto, 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, todos esos libros de Gabriel García Márquez, pero también incluso de Miguel Cervantes, como Quijote, que son hitos. Yo sé que todos ustedes seguramente ya los han leído todos ellos, pero que finalmente pues hacen parte de nuestra cultura, están arraigadas a nosotros y que de alguna manera también nos permite conocer realidades. Pero más allá de eso, también nos permite generar en nosotros esa profundidad que se requiere para poder escribir. Entonces, desde pequeño vengo leyendo libros, uno de ellos también muy importante, la Biblia. Es un libro también muy importante. También lo vengo leyendo, de hecho, trato de leerla casi todos los días, porque allí encuentro muchos mensajes de amor y mensajes distintos de amor. Entonces, la lectura para mí ha sido muy importante. Creo que va a convivir conmigo
hasta que Dios así lo quiera, porque precisamente eso es lo que nos da la capacidad de argumentar, de defender nuestras posturas, de indicar, pues, que nuestro argumento es el valioso o no. Entonces, me encanta, la verdad, este espacio, esta tertulia en donde se pretende incentivar la lectura, en donde se pretende incentivar la escritura. Para uno escribir muy bien, lo primero que debe hacer es tener un muy buen hábito de lectura. Precisamente a través de esos buenos hábitos de lectura, pues podremos de alguna manera poder adelantar unas muy buenas escrituras, unos muy buenos escritos. Entonces, la invitación es a eso. La invitación es a que incentivemos esos hábitos de lectura y obviamente hábitos que nos permitan escribir. Sí, profesora Liliana, creo que me extendí un poquito. Me disculpas. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿No? Muy interesante escuchar todo ese proceso y esa historia de vida personal, esa historia de vida profesional, laboral, académica, que de verdad, pues, fortalece el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Vamos entonces, doctor, con las preguntas. Profesora María Cristina, si quiere empezar, bien pueda con la sesión de preguntas. Sí, gracias Lili. En primer lugar, pues agradecerle al doctor Fernando, porque es un testimonio de vida muy, muy interesante para los chicos. Hemos estado trabajando precisamente, aunque pues el área de que hoy nos convoca, digamos, es un poco más ciencias políticas, gobierno escolar y pues el eje pedagógico de competencias ciudadanas, de educación para la paz, bueno, todo lo que nos concierne, pero no quiero como dejar pasar este momento como para hacer esa relación que hay con la vida de los chicos. Hemos estado trabajando en décimo y en 11, precisamente este tema de proyecto de vida y de trabajo personal. Y ese testimonio que usted nos regala me parece muy interesante, muy valioso, y pues que todo eso sirva para que nuestros chicos sigan construyéndose como personas cada vez mejores de lo que son en el momento actual. Bueno, yo me voy a meter un poco más al tema de las funciones como tal o del papel que desempeña la personería municipal en la democracia colombiana. Entonces, teniendo en cuenta ese papel tan importante que como personero, integrante del Ministerio Público, que pues, tiene un papel importantísimo y vital para la democracia colombiana, yo quisiera escuchar, además de lo que ya les ha dicho a los chicos, ¿qué papel, qué mensaje le daría usted a los jóvenes? Bueno, a los niños, obviamente, porque esta tertulia también la están viendo los niños de nuestro colegio, los padres de familia, nuestros compañeros, pero quisiera que hubiera un mensaje muy claro para los jóvenes sobre la confianza en las instituciones públicas. Básicamente en los aspectos de transparencia y honestidad que están muy relacionadas con sus funciones y pues como de manera que nuestros chicos, que nuestros jóvenes realmente no pierdan como la ilusión y el respeto por las instituciones que tenemos y por la democracia colombiana. Claro que sí, profesora. Bueno, tú tocas una palabra muy importante y es el tema de confianza. Particularmente yo como persona fácilmente deposito la confianza en alguien, pero cuando esa confianza obviamente se violenta, pues fácilmente también se pierde. Y yo creo que eso mismo ha pasado con las instituciones. Hay muchas instituciones que en este momento pues han perdido la confianza por parte del resto de los ciudadanos. Pero yo quiero ser muy enfático en manifestar de que las instituciones son necesarias. Hay un libro de Luigi Ferrajoli que indica de que en efecto pues los ciudadanos estamos destinados a vivir en sociedad y esa sociedad requiere
de instituciones que las gobiernen. Pero yo creo que la mejor forma de recuperar la confianza es cuando los chicos, cuando los niños, cuando los adolescentes, cuando los adultos participamos en la democracia. Cuando no simplemente estamos tras las bambalinas, no simplemente estamos viendo los toros desde la barrera, sino que participamos en la democracia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Obviamente desde la crítica es una forma de hacerlo, pero también a través de los mecanismos constitucionales, desde el voto, desde los derechos de petición, desde las tutelas, desde todos esos mecanismos que se tienen. Si yo no participo de manera democrática frente a las instituciones, pues yo no tengo, o al menos lo puedo hacer porque soy un ciudadano, pero al menos no tengo el criterio, no tendría el criterio para exigirle esa confianza a los ciudadanos. Entonces la invitación es a que todos nos hagamos partícipes precisamente para poder fortalecer esa confianza a esas instituciones. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que para los estudiantes escuchar esto, que no sea simplemente de la profesora de Ciencias Políticas, me parece una riqueza enorme, porque toca usted temas de los que hemos estado hablando en nuestras clases de Ciencias Políticas, y es verdad, o sea, si nosotros no nos comprometemos con el mundo que estamos creando, pues realmente no tendríamos como opción de pedir y de exigir. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy bien, Cris, muchas gracias. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Jerónimo Giraldo Castañeda. Jerónimo, adelante. Bueno, doctor Fernando, muy buenos días para usted. La verdad es que para mí, y creo que también para mis demás compañeros y todas las personas que en este momento estamos viendo la tertulia, es un honor y un placer tenerlo acá con nosotros. No solo por el papel que usted representa, sino que creo que también para Daniel y para mí, que somos los candidatos a la personería este año en el colegio. Es un gusto y también es una grata compañía tenerlo porque, digamos, su manera de ver la vida, su experiencia, su proyecto y los consejos que usted nos puede dar a nosotros, creo que pueden ser la base fundamental para que nuestro papel, según la persona sea quien gane la personería, pueda realizarlo de una manera pues correcta, de la mejor manera posible. Entonces, mi pregunta está basada en cómo la estrategia o las estrategias que debería o que usted tiene, mejor dicho, por así decirlo, para que su papel como personero de Manizales sea reconocido aún más. Porque le cuento también, doctor, que hablando con amigos, con personas allegadas hacia mí, les he preguntado si conocen la existencia del personero en la ciudad y las personas tienen como una opinión, una idea casi nula de la función del personero. Muchas personas no la conocen. También hablando con mi mamá, con mi familia, les contaba que íbamos a realizar esta tertulia y me decían, pero ¿quién es el personero? Porque no tienen conocimiento sobre quién es. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué estrategias tiene usted para que su función sea conocida pues a todo el nivel de la ciudad y también para que las personas en el momento en que lo necesiten a usted y puedan recurrir a usted, lo hagan de la manera que de verdad se deba? Entonces, le doy la palabra y pues reitero también un gusto tenerlo y que nos dé la oportunidad de tener esta charla con usted. Gracias, Jerónimo. A ti, muchos éxitos a ti y a Daniel en esa participación que van a tener en la candidatura a ser personeros estudiantiles. Bueno, no, frente al tema, pues te quiero indicar de que en efecto esa ha sido una preocupación por parte mía, precisamente porque más que visibilizar a una persona, es visibilizar a una entidad que cumple más de 1000 funciones de acuerdo a nuestra constitución política y a las distintas leyes que han salido, porque los personeros a lo largo de la historia, casi que cada año,
casi que cada 2 meses le asignan una función. Y en ese sentido, lo que yo quiero es precisamente eso, visibilizar a las personerías, visibilizar a la personería de Manizales, no para que reconozcan a Fernando Arcila, ni para que reconozcan a los personeros delegados o al resto de los funcionarios, sino que para que la gente sepa que existe una institución que le puede ayudar en un asunto en el que tal vez ellos consideran no tienen recursos, no tienen dinero para poder sacarlo avante. Y en ese sentido, digamos que hemos tratado también con los personeros estudiantiles y con los distintos líderes, porque los que están aquí, las personas que nos están viendo también es porque les interesa el liderazgo, de empezar a lograr que ustedes repliquen nuestras informaciones, que repliquen la labor de la personería e indiquen de que en efecto hay una institución apoyándoles y ayudándoles. Pero por otro lado, también te voy a contar unas estrategias que estamos planteando ya y que ya empezamos a ejecutar. Con la COVID-19 no había sido posible, todavía estamos en la pandemia, pero digamos que se está flexibilizando un poco más, además por la llegada de las vacunas. Y en ese sentido, estamos yendo mucho a los territorios. Particularmente el sábado pasado estuvimos recorriendo toda la comuna Palo Grande, porque precisamente queremos descentralizar los servicios de las personerías. También te cuento, próximamente cuando salgas a un centro comercial de Manizales, posiblemente vas a ver un stand de la personería en donde vamos a estar indicándole a la gente. Esa va a ser una de nuestras estrategias también, que está en nuestro plan estrategia. También lo hemos hecho a través de redes sociales. Las redes sociales se han empezado a fortalecer. Quisiera compartírselas a todos ustedes para que nos sigan. La de Facebook es Personería de Manizales, Personería con tilde en la I, y la de Instagram es pema.co, porque también hemos tratado de que tener una imagen bonita que pueda condensar tanto la personería como Manizales. Y así son muchas estrategias las que a diario nos planteamos, precisamente especialmente para que los manizaleños reconozcan que existe una institución que les pueda ayudar en muchas de las problemáticas y que es un servicio gratuito, pero que adicional a ello es un servicio prestado con mucho amor. Gracias por tu pregunta y espero que incluso este escenario sirva para que la gente y para que ustedes conozcan aún más esta importante institución que se encarga de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y muchas gracias, Jerónimo, por la pregunta. Vamos entonces ahora con Daniel Monsalve. Listo, muchas gracias. Bueno, ante todo, darle las gracias al doctor Fernando Arcila por estar aquí presente en este espacio tan importante que nos da el colegio para pues dotarnos de experiencia y de conocimientos. Bueno, para realizarle mi pregunta, le tengo como que plantear una temática que a nosotros se nos abordaba y era sobre la virtud de la tolerancia. Entonces, pues a nosotros se nos hablaba de y se nos relacionaba sobre los derechos humanos, ¿cierto? Como mi compañero Jerónimo dijo, pues tanto él como yo somos los candidatos a la personería de este año y pues es muy importante tener en cuenta el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Pues es una de nuestras labores. Entonces, cuando se nos habla de la tolerancia, se nos presenta un interrogante sobre si la tolerancia debería de tener límites y si estos límites ayudan a que se mantenga estable y no se vulneren los derechos humanos. Pues desde mi perspectiva, y creo que todas las personas lo sabemos, actualmente se siguen vulnerando muchos derechos humanos y pues es una situación que nosotros tenemos que ir controlando y tenemos que ir mitigando. Entonces, relacionado con esto y con el tema de la tolerancia, me gustaría preguntarle si usted considera que la tolerancia debe de tener límites y si esto ayuda a que no se vulneren los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. También éxitos, como te digo, en esa candidatura a personero estudiantil. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo de que
los valores, y entre ellos pues se incluye la tolerancia, pues deben ser valores que deberían proliferar como prolifera el agua en este planeta Tierra. Yo creería de que de las palabras que deberíamos mencionar todos y cada uno siempre es amor, tolerancia, respeto, compañerismo, todos esos valores. Es más, yo soy de los que piensa del poder de la palabra, como bien se los dije ahora. Yo soy de los que piensa de que incluso pues uno debe tratar de moderar mucho su lenguaje. Entonces, para mí, imponerle límites a los valores, considero que pues no es lo más conveniente, todo lo contrario. Necesitamos es que la sociedad se llene de ellos. Necesitamos es que cuando nosotros encendamos el televisor, nos hablen de valores, nos hablen de respeto, de tolerancia, no nos hablen de peleas, no nos hablen de conflictos. Esperamos que cuando nosotros salgamos a la calle, estemos viendo personas que podrían ser difícilmente amigas, dándose gestos de compañerismo, de amistad. Necesitamos ver a todas las personas no en una polarización, porque finalmente todos queremos vivir bien, todos queremos vivir mejor. Necesitamos que cuando yo llegue al colegio, pues yo pueda compartir de la mejor manera con mis profes, con los compañeros. Necesitamos que yo encuentre en mi casa también esos valores. Entonces, lo que quiero significar es que más que límites, lo que hay que hacer es proliferar nuestra sociedad de valores. Y entre ellos la tolerancia. La tolerancia es un valor muy vulnerado actualmente. Como bien lo dices, hoy muchas muertes son ocasionadas por falta de tolerancia. Hay mucho irrespeto de los derechos fundamentales, hay mucho respeto de lo que piensa el otro. Yo quiero imponer mi pensamiento sobre el otro. Incluso a veces lo quiero imponer sobre necedades, no sobre argumentos. Entonces, en ese sentido, para mí la tolerancia se debe hablar en un lenguaje muy común, que sea común, que tú y yo hablemos, Daniel, de tolerancia, de amor, de respeto, de compañerismo, de cosas buenas, de cosas productivas. Eso es lo que yo considero. Y gracias por tu pregunta. Esperemos pues que la tolerancia continúe, o más bien reine en esta ciudad, una ciudad que se ha caracterizado por ser muy culta, pero que a veces ha tenido ausencias de tolerancia, y para eso estamos las personerías. Muchas gracias, doctor Fernando. Vamos a escuchar la pregunta de de Luis Miguel Cardona Pérez, otro estudiante de grado 11. Bueno, buenos días, doctor. Me gustó mucho su historial. Comentarle también que pertenecía a la institución de la policía con el grupo de la PCJ, siendo uno de los comandantes de la misma. En este momento yo soy el presidente del Consejo Estudiantil y siendo la cabeza de este gran grupo de líderes, me gustaría demasiado que me respondas, ya que la juventud es el presente y el futuro de nuestro país y en general del mundo. ¿Cómo podríamos enfocar el liderazgo estudiantil dentro del colegio y desde el ámbito académico del colegio para que trasciendan el desarrollo de la sociedad y la juventud en términos de educación, política, cultura y tecnología que se pueda determinar desde el presente y tenga un cambio en el futuro? Esa es una pregunta muy importante porque, gracias Luis Miguel por hacerla, porque claramente va muy relacionada con lo que les enseñé que significa la gobernanza. Y es que lo que yo quiero como personero de los manizaleños es que ustedes empiecen a conversar precisamente con esas autoridades que toman las decisiones en la ciudad, que empiecen a conversar con el personero, que empiecen a conversar con la contralora, que empiecen a conversar con los concejales, con el mismo alcalde, con los secretarios de despacho,
con todas esas personas que toman decisiones. Y esa conversación, ¿qué implica? Es una conversación en donde ustedes les van a plantear todas esas situaciones, todas esas necesidades que se tienen. Y eso es una forma de gobernanza, porque es simplemente decirle a quienes tienen la capacidad de decidir en la ciudad, venga, usted que es quien tiene esa capacidad, debe tener en cuenta esto, debe revisarlo, no puede hacer las cosas al arbitrio, al amaño, tiene que revisar esto, obviamente hacerlo en los mejores términos del respeto. Pero yo creo que la mejor forma de potencializar el gobierno estudiantil, de potencializar a los líderes al interior de las instituciones, es que ellos no se queden en las instituciones. Es que el liderazgo no se puede agotar en las instituciones. Deben salir y conversar, interrelacionarse con aquellos que toman decisiones. Esa es la respuesta, Luis Miguel, y gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora a Juan Manuel. Bien, buenos días, doctor Fernando. La personería pues cumple un papel fundamental en vigilar el cumplimiento de la Constitución o en el caso de nosotros, en el manual de convivencia. Vigila como las leyes, las decisiones y los actos que realicen nuestros gobernantes o nuestros directivos. Bien, promueven las acciones y las peticiones del pueblo o de los estudiantes. Es el vocero de los que no pueden dar su opinión y contribuye para que haya una participación activa. En este orden de ideas, doctor Fernando, yo le quería preguntar qué beneficios y qué aspectos positivos piensa usted que le deja a los jóvenes la participación juvenil y escolar. Muchas gracias. Muchas gracias. Los beneficios son totales. Los beneficios no se pueden contar con los dedos de la mano, precisamente porque son beneficios que no solo tienen una relación directa con la comunidad educativa, sino en los entornos familiares. La participación lo que permite es precisamente conocer qué es lo que me gobierna, conocer también qué es lo que yo puedo hacer, cuáles son mis alcances, qué es lo que el Estado está en la obligación de hacer conmigo, pero también cuáles son esos deberes que yo tengo para con el Estado. El liderazgo juvenil es un liderazgo que debe fortalecerse mucho más. Es un liderazgo que también concatenado con la respuesta anterior debe salirse de las instituciones. Debe hacerse más visible en otros espacios, en espacios gubernamentales, pero incluso también en espacios de la sociedad civil, en espacios de la empresa privada, en espacios de los liderazgos comunales. Este liderazgo debe salirse de allí. Pero la verdad, me quedaría corto y no nos alcanzaría el tiempo de decir todos los beneficios. Lo que sí te digo claramente es que no veo problemáticas al liderazgo, de que tal vez ser líder a veces se puede tornar complejo, de que tal vez no podemos tener contentos a todos, pero que finalmente, de alguna manera, el liderazgo que ustedes ejercen va a poder o va a tener una recompensa, siempre y cuando ustedes la hagan de corazón y con toda la vocación y con toda la voluntad. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y vamos con la última pregunta. El padre John Armando, que también es del área de ciencias sociales, tiene ahí la pregunta para el doctor Fernando. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Doctor Fernando, gracias por este espacio tan especial, por habernos permitido compartir con usted y obviamente desde un ente tan importante para nuestro municipio y para obviamente la nación, que es la personería. Su historia de vida obviamente impulsa toda historia de vida humana, pues obviamente genera esa posibilidad enorme de estimularnos a muchos a seguir y a desear desarrollar nuestros proyectos de vida. Dos preguntas quería hacerle en este momento. El primer elemento, yo sí quedo como con una sensación
que me gustaría obviamente como focalizarla. Y es, hombre, si hay que darle gusto a la ciudadanía. Hay que buscar que todas las instituciones y todos los funcionarios busquen, obviamente, que tengamos el gusto de estar en la ciudad, que tengamos el gusto de estar en la nación, que nos sintamos de verdad orgullosos. Entonces, frente a eso, primera pregunta sería, ¿cuál es la mayor responsabilidad que usted ha sentido como personero del municipio de Manizales? ¿Qué aporte usted le podría dar a las futuras generaciones que de verdad, en cierto sentido, como le decía la profesora Cristina, sí están un poco decantadas en el asunto de creer en la institucionalidad y quienes ejercen la función en nombre de esa institucionalidad? Y segundo, si obviamente nuestra carta política dice que ustedes dependen obviamente de la Procuraduría General de la Nación, como entes que ayudan, que fortalecen la defensa de los derechos y de los deberes de los ciudadanos. Bueno, ¿por qué si hay esa elección de personeros a través de concurso de méritos y por qué la politización en la elección de la Procuraduría General de la Nación, cuando obviamente se colocó 3 semanas atrás el asunto de la Procuradora General de la Nación, pues que venía de, obviamente, el gobierno que está actualmente ejerciendo en Colombia? Eso permitiría de verdad una independencia frente a tantos procesos que tiene la nación actualmente llevados a cabo. No sé qué visión tenga usted como personero. Muchísimas gracias. Padre, muchas gracias por su pregunta, sus dos preguntas. Pues empiezo por la primera realizada y es frente a mi aporte. Bueno, de hecho, yo llevo como servidor público hace alrededor de 15 años, pero esta situación, desde el ejercicio de una personería de Manizales y a lo que se le suma una pandemia como la COVID-19, pues obviamente lleva a reflexionar aún mucho más frente a cuáles son las situaciones o la situación actual de nuestra ciudad, para hablar particularmente de Manizales. Aquí la verdad es que me siento no sorprendido, porque tal vez todos lo sabemos, es un secreto a voces, pero la pandemia de la COVID-19 puso en evidencia las enormes desigualdades que existen en nuestra sociedad. Yo durante la pandemia, y aún lo sigo haciendo, pues aún estamos en pandemia, habilité canales como mensajes de WhatsApp, el canal de WhatsApp, para que las personas acudieran a nosotros. Y ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones que las personas nos exponían. Personas que no tenían que comer, personas que estaban siendo sujetas de hostigamientos por parte de los arrendadores porque no tenían cómo pagar el arriendo. Personas que estaban muy enfermas y que por atender el COVID-19 se estaba descuidando su patología. Eran situaciones que obviamente podían en evidencia la desigualdad que existe en Manizales y que seguramente está replicada en el resto de Colombia y del mundo. Las desigualdades las conocemos, pero pese a vivir con ellas y a convivir con ellas, nosotros en muchas ocasiones no hacemos lo que es debido para poderlas superar. Yo quiero empezar a cambiar realidades. Seguramente no cambiaré, lo he logrado haciendo en algunos aspectos, pero no lograré cambiar y hacer de Manizales un recinto de paz. Pero al menos desde todas las acciones, desde en la mañana en que me levanto, pensando en los manizaleños, pensando en Manizales, todo lo que hago, esto que hago, hablar con ustedes, conversar con ustedes, siempre lo hago pensando en que cambiaré algunas realidades, cambiaré algunas situaciones que afectan la ciudad. Entonces mi aporte y lo que quiero hacer es que por donde yo pase, siendo el personero de Manizales, pueda cambiar alguna realidad, pueda generar algún aporte, pueda generar alguna garantía de un derecho a una persona. Eso frente a la primera pregunta. Frente a la segunda, Procuraduría General de la Nación. Como bien lo dice padre, nosotros
pertenecemos en términos misionales frente a una de nuestras funciones, que es la de Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación. No pertenecemos, seguimos las instrucciones y directrices de ellos, pero es solo frente a una de nuestras funciones, porque nosotros tenemos más de 1000 funciones aparte de eso. Frente a esas sí debemos seguir los lineamientos de la Procuraduría, sin que la Procuraduría sean nuestros jefes, porque las personerías tenemos autonomía administrativa y financiera. Frente a lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo, padre. Es más, me encanta leer de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, y la verdad es que el sistema que ellos tenían en esa época, el sistema aristocrático, para mí es el mejor modelo, pese a que también soy un representante y un defensor de la democracia. Pero al menos la aristocracia, de alguna manera, pues permitía que los mejores fuesen los que tomaran las decisiones, que no fuese al amaño. De hecho, se lo dice a alguien, padre, y todos los que nos escuchan, alguien que es producto de la meritocracia. Como les pude contar en mi historia, he ganado una serie de concursos y yo he estado en los cargos por concurso de méritos. Entonces, la verdad, me encantaría que cargos como la Procuraduría, como la Defensoría del Pueblo, tuviesen ese enfoque meritocrático, porque soy producto de la meritocracia y la defiendo. Y obviamente eso, de alguna manera, generará mayor independencia. Muchas gracias, padre, por sus preguntas. Bueno, doctor Fernando, qué conversación tan agradable, tan interesante, no solamente para nuestros estudiantes, para los padres de familia, sino para nosotros, los profesores y los directivos del colegio, tener de una manera tan cercana al personero de Manizales, una persona tan importante que está ya en uno de esos cargos que en algún momento pues no van a permitir que se vulneren nuestros derechos y nuestras necesidades. Vemos además, doctor Fernando, que a usted desde el colegio le fundamentaron muy bien las competencias ciudadanas y la educación democrática. Vemos que esas competencias ciudadanas se deben aplicar desde todos los ámbitos de la realidad social, por ende se articulan en todos los ejes pedagógicos y en este caso en el de educación para la democracia y la paz. Los niños, niñas y jóvenes del país deben ejercer su derecho, deber a actuar como agentes activos y de manera constructiva en la sociedad. Me parece muy bonito lo que usted dice, que el liderazgo de nuestros estudiantes no se debe ni se puede agotar en las instituciones. Esa frase nunca la voy a olvidar, doctor Fernando. Para participar con responsabilidad en las decisiones colectivas de manera democrática, en la resolución de conflictos en forma pacífica, respetar la diversidad humana. Y finalmente decirles pues que el ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social. Y eso es lo que usted precisamente nos acaba de decir, nos habla de ese proceso de transformación social que tanto lo necesita Manizales, Caldas, Colombia y el mundo entero. Doctor Fernando, muchísimas gracias, de verdad que quedamos supremamente agradecidos y complacidos por este conversatorio tan interesante que usted nos ha brindado hoy de una manera tan bonita y tan transparente. Muchas gracias y esperamos volver a tenerlo en uno de estos espacios en el Colegio de Cristo. Profesora, y el resto de los profesores, el padre, los estudiantes, toda la comunidad académica, la verdad es que me siento agradado de participar con ustedes, de que ustedes me hayan dado la oportunidad de dirigirme a los estudiantes, de comentar algunas experiencias que hemos tenido y que han permitido que hoy día podamos estar no en un escenario de poder, sino en un escenario de servicio. Eso es lo más importante. Estar en estos cargos, sentados acá con la única convicción de servir al ciudadano. Y creo que es lo más importante. Las puertas de la personería siempre abiertas a todos ustedes. La verdad me encantan estos espacios y ahí estamos pues siempre para servirles, a trabajar por ese liderazgo. Sí, profesora, como bien lo dice,
el liderazgo no se va a agotar en las instituciones, el liderazgo continúa. Muchas gracias a todos y para ustedes. nuestros estudiantes, pues, repilos ahí con las preguntas, muy bien. Seguramente, doctor Fernando, que usted será un modelo a seguir para muchos de nuestros estudiantes, no solamente de los que nos están representando acá en la tertulia literaria, sino en muchos estudiantes que vienen en otros grados. Un feliz día para todos y muchísimas gracias.